Buenos días, vamos a dar inicio al tema 2, que es clases de sufijos. Pero antes de hablar de este tema, vamos a recordar algunas cosas que vimos en el tema 1 que necesitamos entender para el tema 2. ¿Qué es lo primero que vamos a recordar? Que una palabra tiene raíz y afijo, o puede tener solo raíz, pero lo que vimos fueron las partículas de la palabra. Estos afijos se pueden clasificar de dos maneras. Una de esas dos maneras es según la posición que éste tenga en la palabra. Pueden ser prefijos o pueden ser sufijos. Los prefijos van a ser esas partículas que van a estar antes de la raíz y los sufijos van a ser las partículas que vamos a encontrar después de la raíz. También tenemos que recordar que una palabra puede tener tantos prefijos como sufijos. Ahora sí, vamos a ver que existen algunas clases de sufijos según el significado que estos le vayan a dar a la palabra. Recordemos que los prefijos y los sufijos o los afijos en general lo que hacen es como modificar el significado que ya la raíz le da como base. Entonces, las clases de sufijos según el significado que le dan van a ser diminutivos, aumentativos, despectivos, colectivos y gentilicios. Y vamos a ver un poquito cada uno de ellos. Están los diminutivos primero. Entonces vamos a analizar la palabra pequeñito. Sabemos que pequeñ es la raíz, hito va a ser un sufijo, pero resulta que ese hito va a ser un sufijo diminutivo. ¿Por qué? Porque los sufijos diminutivos lo que nos van a dar es una disminución del tamaño. Entonces, cuando nosotros le damos ese sufijo, vamos a imaginarnos que algo no es pequeño, sino es pequeñito. Lo vamos a imaginar más pequeño todavía. Por eso el sufijo es diminutivo. Hay otros sufijos también que lo que buscan es expresar cariño. Entonces, cuando nosotros decimos bebito, por ejemplo, chiquitito, nos usamos este sufijo para expresar cariño. El otro sufijo que vamos a tener va a ser el aumentativo y podemos decir que esto es como lo contrario al anterior. Cuando nosotros vemos la palabra zapatote, por ejemplo, sabemos que el sufijo es ote y que lo que nos indica es que el zapato es más grande. Entonces, los sufijos aumentativos lo que van a hacer es aumentar de tamaño el objeto que nosotros estamos pensando cuando vemos la raíz. También hay sufijos aumentativos que expresan un golpe dado con lo que se menciona. Por ejemplo, si yo golpeo con la mano, voy a dar un manazo. Ese aso como sufijo lo consideramos o lo clasificamos como aumentativo. Existen otros tipos de sufijos aumentativos como lo son on, ona, ote, ota, aso y asa. El otro tipo de sufijos van a ser los despectivos. Entonces vamos a ver la palabra que es gentuza. Cuando yo digo gentuza me estoy refiriendo de manera despectiva a la gente. Entonces el sufijo usa va a ser un sufijo despectivo porque lo que busca es darle una función despectiva o de desprecio a la raíz que estoy teniendo. Otros ejemplos de sufijos despectivos son uso, usa, ucho, ucha, ete, suelo, suelo. Y tenemos los sufijos colectivos, que estos son muy interesantes porque con solo un sufijo yo ya no voy a pensar en un objeto individual, sino en un grupo de objetos, en un colectivo, por eso se llaman así. Cuando vemos la palabra arboleda, ya no pensamos solo en un árbol, sino en un conjunto de árboles. Y eso hace que el sufijo se llame colectivo. Entonces, el sufijo colectivo lo que hace es darle esa idea de plural a la raíz que tenemos. Es decir, ya no pensamos en un árbol, sino en un conjunto de árboles. Y aquí hay otros tipos de sufijos. Y por último tenemos los gentilicios. Los sufijos que se relacionan con los gentilicios son muy interesantes porque son los sufijos que vamos a poner para indicar cómo se llama la persona del lugar. Y no solo de un país, puede ser de un pueblo, de cualquier lugar. Por ejemplo, costarricense. Estoy usando el sufijo ense para decir que es una persona que vive en Costa Rica. Con este hay que tener mucho cuidado porque a veces cometen errores cuando lo escriben. El sufijo ense se escribe con S y esta C viene de Costa Rica, de la raíz Costa Rica. Entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de palabras. Hay muchos otros sufijos
que forman gentilicios. Y yo les puse una lista de algunos gentilicios. Las personas de Afganistán son afganos y ahí van a seguir, ¿verdad? Argentina, argentinos, de Bahamas, bahameño. Y ahí hay una lista grande para que ustedes observen cómo los sufijos de gentilicios se van a modificar según el lugar. Entonces vean que tenemos varios gentilicios para que los puedan leer con calma y siempre es importante por cultura general manejarlos. Entonces, eso sería de manera general el tema de clasificación de sufijos. Espero les haya servido. Cualquier duda me escribe.